Muy buenos días. Les pido amablemente que ahí donde se encuentren, respiren profundamente y que nos centremos en el aquí y el ahora. Nuevamente, respiramos profundamente y nos preguntamos y contestamos en silencio a nosotras mismas, a nosotros mismos, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi deseo más profundo? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi propósito como docente o en general como profesional de la educación? Respiremos nuevamente y continuemos. Aquí apunto que enfrentar el gran desafío de la profesión docente en las culturas digitales depende de las respuestas a estas preguntas, que dirigen la manera en la que nos apropiamos de la necesidad de crear y promover la creación de entornos personales de aprendizaje, en los que el ser docente se exprese y sea dueño de sí mismo en la toma consciente, responsable, creativa y segura de sus decisiones. Lo que conversaremos enseguida solo es un muy breve apunte, ya que cada una de las palabras aquí mencionadas contiene un significado que se hará evidente solo en el proceso dinámico de la reflexión-acción. Para otra oportunidad con mayor tiempo, propondríamos un taller para crear en la nube entornos personales de aprendizaje, de docencia, de la comunidad de aprendizaje o de la comunidad de práctica o del programa educativo. Por lo pronto, ahora les pido que nuevamente respiren muy profundamente y por un momento, sintiendo su cuerpo, sintiendo sus emociones, cómo fluyen sus pensamientos y ofreciendo una mirada amable a quienes se encuentran conectados con nosotros, en la distancia, sin distancia, nos digamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, soy creativo, soy creativa, aprendo permanentemente en comunidad. Vamos a fundamentar estas frases y su relación con los entornos personales de aprendizaje. Tengamos en cuenta que la educación ha sido y continuará siendo un proceso clave de la supervivencia y de la evolución de la humanidad. El ser humano es producto de la evolución del aprendizaje, la memoria, la inteligencia y la conciencia que se construyen mediante la educación. Sintamos cómo en cada instante captamos datos del universo. Los transformamos en información con sentido humano. Información que transformamos en conocimiento, conciencia y autoconciencia en un proceso mediado por nuestros sentidos, la tecnología disponible, nuestra cosmovisión, experiencia, mediaciones dialécticas personales e históricos-sociales, así como por las creencias y saberes personales, profundos y científicos. Información de adaptabilidad se transmite estratégicamente a través de la cultura, la educación y la tecnología. La vida humana es un proceso de información que permanentemente se reestructura y evolutivamente dará origen a un nuevo orden, nos hace ver Carl Sagan. Así, por favor, tengamos en cuenta que la educación está indisolublemente entrelazada con el proceso de evolución de la vida, con los modos de producción, la cultura y la civilización, así como con la tecnología. No se transforman homogéneamente en tiempo ni espacio y no pueden aislarse uno del otro en un momento histórico dado. La educación es un proceso integral que conforma una manera de mirarse y relacionarse consigo mismo, con otros, con la cultura, el ambiente y el universo o multiverso, mirada que se expande con el aprendizaje, apoyado con las posibilidades de la tecnología y mediada por creencias, cosmovisiones, saberes y condiciones culturales y ambientales. Y una premisa más. La tecnología, entendida como cualquier cosa útil creada por el ser humano para extender la vida, al mismo tiempo que ha evolucionado, ha promovido la evolución del ser humano. El ser humano en su evolución ha creado y empleado la tecnología
para satisfacer sus necesidades y capacidades o mega habilidades trascendentes que caracterizan a la cultura y a la educación de cada época, con lo que individuos y sociedades han extendido su comprensión de la realidad única y diversa, con las posibilidades de satisfacer las necesidades básicas de sobrevivencia, expresión, conexión, y también desde sus orígenes, el ser humano ha extendido sus capacidades para manejar información, producir, comunicar, colaborar, crear, imaginar, innovar, disruptir, investigar, solucionar problemas, y ha desarrollado su pensamiento crítico, estratégico, científico, tecnológico, de diseño artístico, matemático para su desarrollo humano en relación con tecnología de la que dispone en cada momento histórico. Consideremos aquí esas premisas para caracterizar que un entorno personal de aprendizaje está formado por un ambiente que incluye al ser humano integral, que aprende dialéctica y simultáneamente en un espacio físico, mental, virtual complejo, mediado por los deseos, propósitos personales, la experiencia histórico-social, las ideas previas, el estado de conciencia personal y colectivo, así como por una colección autodefinida, de acuerdo con el momento histórico, de servicios, herramientas y dispositivos que apoyan la construcción de las redes personales de aprendizaje, las interacciones entre la comunidad y los procesos de transformación de la innovación en conocimiento. Los entornos de aprendizaje son dinámicos, existen con otros y se transforman conforme varían los intereses y las necesidades de quienes los definen, así como las herramientas tecnológicas y las circunstancias histórico-sociales en las que se presentan. Cada punto que vemos a manera de fractal bien puede representar que cada ser y grupo humano se desarrolla en medio de entornos de aprendizaje que le definen. Esta concepción representa un desafío a la educación institucionalizada de hoy, ya que presenta la posibilidad que del entorno personal se derive el de la comunidad de aprendizaje, ya que los docentes cuenten con comunidades, redes, microentornos, herramientas, recursos de aprendizaje y más para integrar en un entorno personal de docencia. ¿Cómo han evolucionado los entornos de aprendizaje? De manera muy resumida, destaquemos que los entornos de aprendizaje se han ido transformando históricamente. En el comunismo primitivo, la educación era para la vida, en la vida, por medio de la vida, y el entorno de aprendizaje era la realidad misma, en la que se interactuaba y en la que se enseñaba a manejar la tecnología que se iba creando y descubriendo. Y después de varios millones de años de experiencia sensorio-motriz, se integró al entorno el uso de códigos para la lectoescritura que potenció la satisfacción de las necesidades y capacidades trascendentes. Durante el esclavismo y el feudalismo, el entorno de aprendizaje incorporó las escuelas y los maestros como responsables de enseñar a la clase en el poder, el nuevo código de lectoescritura, el manejo de las nuevas tecnologías y a desarrollar las capacidades trascendentes necesarias en el nuevo régimen de producción. Al llegar la revolución industrial, en el mundo surge el capitalismo como régimen económico y se hace necesario dar mayor énfasis a la escuela elitista, simultáneamente con la necesidad de popularizar la escuela para desarrollar habilidades básicas de los obreros, saber leer, saber hacer cuentas y saber seguir instrucciones. Se siguieron métodos pedagógicos de reproducción centrados en la transmisión de información del maestro al alumno, la calificación y en el pase de lista y la uniformidad de la enseñanza. El entorno de aprendizaje incluyó las herramientas disponibles en ese entonces para leer y escribir. Hagamos un muy breve recorrido por la evolución de los entornos de aprendizaje en la educación básica en México y les invito a que ustedes piensen
desde su experiencia, cómo han evolucionado en sus países y nivel educativo esos entornos de aprendizaje. A la llegada de la Revolución Industrial 1.0 en 1910 en México, más del 80% de la población era analfabeta. En 1921 se fundó la Secretaría de Educación Pública para resolver el gran desafío educativo de entonces: enseñar a leer y escribir el código vigente, el alfabeto, sin contar con escuelas ni profesionales de la educación. Se contrató como maestros a quienes supieran leer y escribir, y mediante un sistema de misiones culturales que se trasladaban principalmente al medio rural, se iban fundando escuelas, mientras se trabajaba por proyectos situados en un entorno de aprendizaje enmarcado por la comunidad local y sus necesidades. Y en 1945, cuando yo nací, resaltaba la necesidad de profesionalizar a quienes ya estaban en el aula, creándose el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Desde que estaba en la escuela primaria, quise ser maestra, y desde entonces observaba cómo mis maestras enseñaban y con qué. En mis aulas de educación básica, el entorno estaba formado por bancas binarias, manguillo, puntilla, tintero para escribir y un único libro de lectura. En 1961 se abre paso la nueva tecnología que caracteriza la Revolución Industrial 2.0 y que requiere la unificación nacional de los programas de estudio de educación básica y la masificación con grupos muy numerosos y con la incorporación al entorno de aprendizaje del libro de texto gratuito. Desde entonces, he presenciado y he sido partícipe de los cambios de los entornos de aprendizaje que se han dado en mi país. Cuando ingreso a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y en el inicio de mi trabajo docente, el programa de estudios incluye el trabajo por métodos globalizadores, en los que la escuela extendía su entorno a la comunidad local y se aprovechaban sus recursos para trabajar por proyectos situados, que integraban el aprendizaje por áreas vitales, metas que eran conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, además del conocimiento disciplinar. La tecnología de la Revolución Industrial 3.0 llegó a México en 1958 con la primer computadora dedicada a la docencia y a la investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y mientras evolucionaba, fue hasta principios de los años 80 que se introdujo en la educación infantil y ya en 1986 dio inicio el primer Programa Nacional de Computación Electrónica para la Educación Básica, que incluyó al entorno escolar en las escuelas a las que llegó una computadora con programas computacionales educativos, laboratorio de simulaciones, talleres de programación, aulas de medios y centros COEVA para la formación magisterial, a la que se incluyeron las escuelas normales en 1990. Desde entonces, la creación de entornos de aprendizaje se enriqueció con las posibilidades que fue abriendo la web de los datos, la social y la semántica, aprovechados por la industria 3.0, que entró de lleno a la etapa de la computación y automatización. Además, se abrió la opción de concebir un aprendizaje más allá de lo mecanizado, a lo integral y recreativo, expandir las posibilidades de desarrollo de las capacidades trascendentes con la opción del juego, el aprendizaje en red, el semántico, y abrir y popularizar la opción para la autoría y coautoría en la nube, que generaron una explosión de datos. Las experiencias, conocimientos obtenidos personalmente y la investigación en relación con la formación docente en este periodo 1980-2015 los expongo en el libro Diseño de programas de formación docente en la cultura digital, que pongo a su disposición de manera gratuita y en su versión en formato PDF. En 2015 me doy cuenta
que las tecnologías utilizadas en la industria 4.0 ya están permeando en la cultura, cuando mi nieto de 5 años preguntó: ¿qué habrá sentido mi tatarabuelo cuando era mono? A lo que le respondí, pues habrá sentido como mono. Y me pregunta: ¿qué irá a sentir mi tataranieto cuando ya no sea humano? Se estaba refiriendo a la evolución de la especie, un tema fundamental en esta época. Cuando tiene 5 años, me preguntó: ¿cómo le hace Waze para saber por dónde vamos? Y aún más, ¿cómo le hace para saber por dónde es mejor? Quiere decir que él ya se había dado cuenta de que la tecnología puede optimizar y dar solución a problemas complejos como esa de saber por dónde es mejor que vayamos. Después, a los 6 años, también me pregunta: ¿puede ser que mi próxima iPad trajera toda la información del universo y que yo pudiera encontrar la que quiero sin buscarla? Aquí, él me está ya hablando del aprendizaje adaptativo, profundo, autónomo y personalizado, porque eso puede ser posible. También ahora, a sus 8 años, me dice: voy a ser youtuber para poder explicar mi filosofía y enseñar a armar el cubo de Rubik en menos de 1 minuto. Lo que él está queriéndome decir es que ya sabe que la tecnología le va a apoyar ahora para conectarse con los cercanos y con el mundo. Después me comentó, cuando yo le dije: ¡qué buen robot hiciste! Me contestó: yo no lo hice, solo lo armé y no es inteligente. Se da cuenta de que ya hay artefactos conviviendo, con los que está conviviendo, que también pueden ser inteligentes, y que una cosa es armar y otra cosa es realmente hacer y construir. En 2015 soy testigo de cómo niños de primaria están imprimiendo en 3D y participo en un proyecto de secundarias técnicas para que maestros, sus estudiantes y padres de familia impriman una impresora 3D que se integra ahora al entorno de aprendizaje de sus escuelas. Presencio cotidianamente niñas y niños programando en Scratch y desempeño el rol de mentora en eventos de tecnología con impacto en la innovación educativa. Y aunque los infantes no lo sepan, algunos ya se dan cuenta que ahora contamos con tecnologías que incluyen la inteligencia artificial. Vean ustedes qué aplicaciones tienen en su teléfono que utilizan inteligencia artificial. El trabajo en la nube, la realidad aumentada, el Big Data, el reconocimiento de texto, audio, video, el Internet de todo, los robots autónomos, la interconectividad, la manufactura o impresión digital. Y ahora, con la pandemia, de manera muy rápida, algunos docentes y sus estudiantes tuvieron que crear sus cursos en línea, en aulas virtuales abiertas en diferentes sistemas de gestión de aprendizaje, incluyendo sus sesiones de videollamada. Y siento, de nuevo, cómo mi ser completo se conmueve y advierto que en la formación de maestros se requiere un nuevo y profundo cambio. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde ir en estos momentos en los que el código de lectoescritura está radicalmente modificándose y con ello también se modifica el papel del docente, que ahora tiene que promover el aprendizaje de ese código, el digital? Ante la llegada de la Revolución Industrial 4.0, sus nuevas tecnologías asociadas permiten ahora que la creación de entornos personales de aprendizaje ya no solo se limite a los servicios, herramientas y dispositivos con los que cuente una institución, un aula o una familia, sino que se extiende más allá
al tener la posibilidad personal del acceso a la información, al conocimiento compartido en redes, a los sistemas informáticos y a la tecnología digital desde diferentes puntos de acceso, en los que la web inteligente ya está presente. Muchas de las herramientas para procesar información, comunicarse, colaborar, crear, innovar, diseñar, se encuentran de manera gratuita y de fácil acceso, modificando radicalmente los entornos de aprendizaje del siglo pasado, en los que si bien las metodologías pedagógicas eran innovadoras en ese entonces, ahora pueden potenciar su vigencia al brindar posibilidades de construir conocimiento en cualquier lugar, tiempo, rapidez y sobre cualquier contenido con mayor profundidad, sistematización y creación de nuevo conocimiento. De continuar los entornos solo presenciales, estaremos abriendo aún más la brecha, no solo económica, sino la mental, que es la más grave, según analiza Mitch Resnick del Instituto Tecnológico de Massachusetts. La posibilidad de crear entornos personales de aprendizaje, entornos de comunidad de aprendizaje, entornos de docencia y entornos para programas educativos específicos se convierte en una necesaria alternativa metodológica que respeta, alienta y hace evidente las creaciones personales y las colectivas que ya no se pierden. A manera de ejemplo, les comento que yo impulsaba a mis estudiantes de secundaria a concebir su cuaderno como un libro personal en el que quedaban sus creaciones matemáticas. En la normal superior elaboraba su memoria de proceso con sus aportaciones personales y la del grupo, que imprimían al finalizar el curso. En la formación docente pasé del libro impreso, el libro en CD, la publicación de sus trabajos en blog, hasta llegar a partir de 2009 a organizar mis carpetas de favoritos, la creación de sus entornos de docencia y su participación en entornos de la comunidad de aprendizaje. Veamos algunos ejemplos y por coherencia, yo misma cuento con mi entorno personal. Mi entorno personal de docencia y concentro ahí los entornos de las comunidades de aprendizaje emanadas de mis cursos. Mis dispositivos son la computadora, el escritorio, laptop, iPad, smartphone y televisión smart, todos ellos sincronizados. Puedo revisar lo que tengo en mi drive en la computadora desde cualquier lugar, con cualquiera de mis dispositivos, y desde ahí puedo integrar muy fácilmente todos mis trabajos en cualquiera de las otras herramientas gratuitas de comunicación, colaboración, creatividad y organización que me ofrece Google y otras empresas que sean además poderosas para estos fines, seguras, gratuitas y con pago mínimo. En una barra a la izquierda de mi escritorio tengo activadas las herramientas que me interesa tener a la mano, como son los navegadores, calendarios, notas, mi biblioteca con libros, etc. Configuro mi navegador con las aplicaciones que me interesan, ya que disfruto las obras de arte. Tengo la posibilidad de visitar museos en Google Arts. También tengo mi lector de código QR, la entrada a videoconferencias y el Keep con sitios guardados que son de mi interés. Por ejemplo, el sitio de la singularidad, con el que me mantengo actualizada. El idioma ya no es una limitación, porque puedo utilizar el traductor. Busco el traductor aquí en mis favoritos, abro el sitio y ahora a traducir. Ya está en español. En mis favoritos están mis redes, lo que necesito tener a la mano de mis cursos de matemática. Trabajo con mis alumnos. También tengo mi entorno de docencia con mis propios productos,
que desde aquí mantengo organizados y comparto bajo la licencia Creative Commons, en lugar de solo mantenerlos en archivos locales en mi computadora. Aquí están mis publicaciones y aquí apoyos a la formación docente en esta etapa de emergencia sanitaria. Con motivo de la pandemia, en un programa de Sigamos Aprendiendo promovido por varias asociaciones profesionales como la Red Late, el Learning Creative Learning con Educreativos, la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, la NUIES, la Corporación Universitaria de Internet, impartí el curso de Introducción al Diseño de Cursos en Línea, que conjuntamente desarrollaba competencias docentes con las informáticas y las digitales para diseñar secuencias didácticas en Classroom. Este es el entorno de la comunidad en el que la producción personal se encuentra con la colectiva bajo el lema de dar lo mejor de sí mismo en comunidad. Se configura este entorno de tal manera que lo que se realice en cualquier plataforma de gestión de cursos como Classroom, Moodle, Blackboard, etc., automáticamente los trabajos colectivos se concentran aquí. No tengo que andar buscando carpetas o dónde quedaron los trabajos. También participo en la comunidad Learning Creative Learning, desde la que organizamos el Día Mundial de Scratch México, con su respectivo entorno de aprendizaje, en el que este año incluimos talleres que pueden tomarse libremente según el interés personal. Con solo contar con Internet es la intención, el deseo, el propósito que permiten la expresión del ser dueño de sí mismo. Ahora repensemos lo que Simon Papert nos ha dicho. Aquí está el desafío. Simon Papert es pionero de inteligencia artificial y creador de la filosofía del logo. Ahora Scratch sigue esa misma filosofía. Él nos dice que no se trata de cómo integrar la tecnología en la educación, sino de cómo podemos repensar la educación en el contexto de las nuevas tecnologías. Y mi querido maestro, quien fuera director general de las escuelas normales e iniciador en México del mejoramiento profesional del magisterio, nos señalaba a principios de este siglo: los catastrofistas de la educación aseguran la muerte de las escuelas, la desescolarización de las sociedades. Los educadores creemos que ha cumplido su ciclo la vieja escuela y que la gran crisis social de nuestro tiempo está llamada a dar a luz la nueva escuela, capaz de hacer frente a los grandes retos que el siglo XXI plantea a nuestra inteligencia, a nuestra capacidad creadora y a nuestra convicción humana. En 40 años nos arriesgamos a perder completamente el control del planeta a manos de un pequeño grupo de gente que desarrolle tecnologías inteligentes. Ese es un escenario catastrófico. Para evitarlo, necesitamos que la gente se una a la conversación, nos dice Max Tegmark del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de donde se deriva la necesidad de que en la educación superior se formen especialistas e investigadores en inteligencia artificial y en general en ciencias de la computación y tecnologías 4.0. Y para los profesionales de la educación, la indispensable formación de docentes y estudiantes con el apoyo transdisciplinar de la inteligencia artificial y la tecnología 4.0, promoviendo la reflexión sobre sus alcances. Para el sistema educativo de las culturas digitales, se hace necesaria la educación para formar una sociedad informada que haga un uso razonable, creativo, crítico y ético de la tecnología. El avance significativo de la tecnología en la industria 4.0 transformará la manera de producir, de trabajar, de relacionarse,
de colaborar, de crear, de investigar, de innovar, lo que implicará modificaciones profundas para la sociedad y para la especie humana, en la que la educación estará presente y los docentes también. Muchas profesiones desaparecerán en este siglo, pero la docencia difícilmente. La formación docente de hoy conlleva la necesaria integración de entornos de aprendizaje para actualizar dinámicamente el concepto de educación integral con las características específicas que le imprime la cultura digital. Innovar y enriquecer la experiencia rica en metodologías pedagógicas que datan del siglo pasado y de la historia de la educación hasta hoy, con la seguridad de trabajar en entornos de aprendizaje que apliquen las tecnologías propias de esta época. También fungir como mentor, tutor, asesor que motive, contagie, entusiasme e impulse la creación de entornos de aprendizaje enriquecidos. Ampliar el entorno del aula y la escuela presencial a su soporte en línea, conformando comunidades de aprendizaje, cuyas interacciones cuenten con entornos virtuales en los que se recuperen las experiencias, las interacciones y aportaciones personales simultáneamente con las colectivas. Actualizar en el código y las competencias informáticas y digitales para desarrollar las capacidades trascendentes en el contexto del hoy. La lectoescritura, el procesamiento de la información, la comunicación, la colaboración, la creatividad, la innovación, la sustentabilidad, la internacionalización, con los recursos y las interacciones requeridas para participar conscientemente en la vida y la industria 4.0 y no caer en la brecha de la desigualdad, no solo económica, sino mental y participativa. Impactar en la cultura digital del pueblo para expandir las necesidades trascendentes, no solo en la educación institucionalizada, sino a toda la población, debiéramos de considerarlo un deber normalista. Es deseable que la cultura digital para la docencia del siglo XXI impacte a la cultura digital para todos. A manera de conclusiones, retomo lo que autores reconocidos como Max Tegmark y Ray Kurzweil en el Future of Life Institute y la Universidad de la Singularidad señalan acerca de que la vida y el ser y sus entornos que evolucionan se convierten en la más importante conversación de nuestro tiempo, ya que la explosión de la inteligencia conducirá a que la inteligencia de las máquinas supere a la humana en una sucesión de eventos que transformarán las distintas esferas de la vida, como hoy las conocemos. El hombre superará sus condicionamientos biológicos y creará máquinas inteligentes que empezarán siendo indistinguibles de los humanos y que luego convergerán con los humanos para alcanzar cotas de inteligencia mucho más elevadas que las actuales. Por ello, en esta presentación remarcaba que nos estamos refiriendo al hoy, porque en este mismo siglo XXI, además del desafío informático que ya tenemos, la educación, la cultura y la tecnología sufrirán cambios radicales promovidos no solo por las revoluciones industriales de la 1.0 a la 5.0 y demás, sino porque la conciencia humana y su existencia con otras inteligencias dará un salto cualitativo a la singularidad. Concluyo con la afirmación inicial. La formación docente de hoy conlleva la integración de entornos de aprendizaje para apropiarse de la necesidad de promover y crear entornos personales de aprendizaje, en los que el ser docente se exprese y sea dueño de sí mismo en la toma consciente, responsable,
creativa y segura de sus decisiones. Millones de gracias por estar aquí. Esperemos que podamos nosotros continuar rostros felices y corazones sabios. Aquí están mis datos y espero muy cordialmente que continuemos en contacto. Muchísimas gracias. Ahora unas preguntas. ¿Cómo fue tu entorno de aprendizaje en la escuela primaria? ¿Cómo es ahora el entorno de aprendizaje en la institución en la que laboras? ¿Cómo te gustaría que fuera y cómo lo vas a implementar? ¿Con qué contenidos de esta presentación estuviste de acuerdo y con cuáles no? ¿Por qué? ¿Qué aprendiste en esta sesión que te gustaría compartir? Muchísimas gracias por tus respuestas.